Ministerio Mesiánico de Salvación, la sangre de Yeshua, presenta La Verdad de Elohim, un espacio en el tiempo para proclamar la eterna verdad de Elohim. Enseñanzas y comentarios basados en la máxima autoridad en esta tierra en lo concerniente a nuestro Dios, su santa palabra. Inicia aquí La Verdad de Elohim. Shalom, Ubrahab, Lekulán. La paz del eterno Elohim que mora en la eternidad sea con todos y todas en este glorioso y hermoso día que el Eterno nos regala. Por su amor y su misericordia, una vez más, estamos con ustedes. Como siempre, estos sus anfitriones, Rudy Mercado, pastor Roe, e Isaac Mercado, evangelista del Altísimo. En este su programa, La Verdad de Elohim. Un programa que, como siempre decimos, no es un cliché, no es una expresión simple o para salir del paso, sino que es un programa que, a decir de las personas que nos están contactando, está siendo de grandísima bendición para las vidas. Y ciertamente eso produce un gozo inefable en nuestros corazones, porque el cometido del programa está siendo cumplido al pie de la letra. Por ello, aleluya, damos toda la gloria y toda la honra al eterno Elohim que mora en la eternidad, al Dios que mora en la eternidad, porque ciertísimamente fiel y verdadero es Él, y fiel y verdadera es su palabra. Gloria y honra a su nombre, Baruch Hashem Adonai. Así que vamos a tratar un tema muy importante, un tema muy controversial también, un tema que definitivamente está entre los primeros a la luz de las estadísticas, que crea ciertas discrepancias de criterios entre los creyentes, llámese cristiano o llámese como se llame, y es precisamente la ley del eterno Elohim, la ley del eterno Dios. La ley ha sido abrogada, la ley permanece firme hasta los días de hoy, después de la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach. ¿Cuántas leyes hay? ¿Qué diferencia hay entre una ley y otra? ¿Existe realmente diferencia entre la ley que recibió Moisés en el Sinaí, en el monte Nebo, y la que él mismo después, no escrita por el dedo de Elohim, recibió posteriormente? ¿Hay diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial? Todos estos temas vamos a tratarlo en este hermoso día que el Eterno nos regala, para glorificar su nombre a través de su programa y bendecir sus vidas. No sin antes darle la bienvenida de manera formal a mi amado hijo Isaac Mercado, coanfitrión de su programa, La Verdad de Elohim. Buenas tardes, Isaac. Amén, pastor, muchas gracias. Bendito sea el nombre de Yahvé. Amén. Para glorificar su nombre y para bendecir nuestras vidas una vez más, estamos en el programa de La Verdad de Elohim. Hemos dicho ya en muchos programas anteriores, porque es una verdad bíblica irrefutable, que lo único que puede deshacer la mentira es la verdad. Amén. Donde hay mentira hay confusión. Donde hay mentira hay confusión y hay desconocimiento. Por donde la luz de Yeshua HaMashiach, que es la verdad, porque Él es la verdad, amén, donde esa luz llega realmente todo se esclarece y conocemos cuál es la verdad eterna que está en el corazón del Abba. Aleluya. Así que estamos juntos una vez más por la gracia de nuestro Elohim, para que la luz de Mashiach alumbre nuestros corazones, esclarezca lo que está oscuro y conozcamos cuál es la voluntad eterna que está en el corazón del Elohim de los cielos. Amén. Amén. Aleluya. Ciertamente los programas que el Eterno nos da son programas obviamente que auscultan el corazón del mismo Eterno, auscultan la verdad escondida del Elohim de los cielos, auscultan los misterios que descansan sellados conforme el mismo Rúa, el Espíritu, el mismo Abba, el Padre, habló al profeta Daniel. Estos misterios sellados
tenían realmente un tiempo para ser develados, para ser los sellos quitados y para que realmente fuesen conocidos y dados a conocer a quienes tienen que ser, por quienes tienen que ser conocidos. En ese sentido, hoy estaremos hablando, como dijimos, de la ley. ¿Vino Yeshua a abrogar la ley o no? La misma palabra da la respuesta, o más bien él mismo da la respuesta. Y en ese sentido vamos entonces a estar leyendo en el libro de Mateo, el capítulo 5, verso 17 y siguientes, algunos versículos, para que nos sirvan de basamenta para el desarrollo de este programa, la ley de Elohim. Isaac, por favor. Amén, pastor. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 17 y 18 y 19 también leeremos. No penséis, hablando Yeshua, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria y honra al Altísimo Elohim. Me apasiona de manera personal este tema y debo de confesar que en una ocasión fui grandemente bendecido a través de mi hijo en un mensaje que dio sobre la ley. Yo espero que el Eterno, y de hecho va a ser así, fluya de manera sobrenatural, porque Él es un Dios sobrenatural, aunque hay mucha gente que no le gusta el término sobrenatural, pero el Elohim nuestro es sobrenatural, porque obviamente no es normal desde el punto de vista biológico ni humano, porque Él no es carne ni sangre, aunque habitó, se tabernaculizó y se hizo carne y sangre, pero Él no es carne y sangre, y tampoco precisamente por no ser carne ni sangre, nadie va a heredar, ni la carne ni la sangre va a heredar el reino de los cielos. Entonces es un tema que a mí me apasiona tremendamente, bendita la gloria del Eterno, lo que tiene que ver con la ley y el concepto completamente erróneo, de la mayoría de credos, de la mayoría de concilios, la mayoría de iglesias, lamentablemente, y tenemos que decirlo, ¿verdad? Hay una concepción completamente divorciada de la realidad que está en el corazón del Eterno, conforme al concepto de lo que es la ley. Lo que usted ha conocido por la ley, hay una diferencia entre ellas. Una cosa es la ley ritual, la ley ceremonial, y otra cosa es la ley moral. Y vamos a estar hablando de ello, bendita sea la gloria del Eterno, para que podamos poner la diferencia. Porque definitivamente, una cosa fue la ley que recibió Moshe en el Sinaí, que fueron precisamente los 10 mandamientos, los cuales, como usted sabe, fueron escritos por el dedo del eterno Elohim que mora la eternidad. Y otra cosa fueron los mandamientos posteriores que realmente recibió el mismo Moshe, pero que él mismo escribió con su mano y que fueron transmitidos directamente por el Ruach de Elohim, por el Espíritu de Dios, pero no fueron escritos por el dedo de Elohim. Una cosa es lo que sale del mismo Elohim y le fue dado a Moshe, que es la ley eterna, como lo vamos a ver a la luz de la palabra, que son mandamientos eternos, porque precisamente el reino de los cielos se rige por un orden, y lo que está aquí en la tierra simple y llanamente es sombra de lo que realmente ha de venir y de lo que está en el cielo. Amén. Por ejemplo, el tabernáculo, cuando precisamente el Eterno le dijo a Moshe que se fijara con detalle, con lujo de detalle, todo como tenía él que hacer el tabernáculo, porque él iba a hacer un tabernáculo conforme al que estaba en el cielo, una réplica. Pero una cosa es el que se hace de mano, con las manos, y otra cosa es el espiritual, el divino, el eterno, el que está en los cielos. Y así mismo tiene que ver con la ley, mi amado y mi amada. Vamos a ver quién es la ley. Pues nada más y nada menos que el mismo Yeshua HaMashiach. Precisamente en él se culmina la ley, porque él es la ley. ¿Qué es lo que es la ley? La ley no es otra cosa más que la palabra. ¿Quién es la palabra? Yeshua HaMashiach. La palabra establece de manera clara
en el libro de Juan, el capítulo 1, verso 1 y siguientes, que es la palabra más conocida, que en el principio era Elohim. En el principio era el verbo o la palabra, era con Elohim. ¿Y qué es la palabra y qué es el verbo? Y la palabra es el mismo Elohim, es el mismo Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿qué es la palabra? La palabra es la ley. ¿Por qué termina, bendita la gloria eterna, la ley? Y es ahí donde se confunden muchos con Yeshua HaMashiach. Lo que él crucificó, que es lo que hay que entender, es lo que tiene que ver con la carne. Lo que él crucificó en el madero es lo que tiene que ver con la carne. Lo que nos era contrario desde el punto de vista de nuestra carne. Pero él no podía crucificarse a sí mismo como espíritu que es. Bendita sea la gloria eterna. Amén. Porque definitivamente él es eterno como su palabra es eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas personas se confunden precisamente con la diferencia entre la ley moral, que son precisamente los 10 mandamientos, y la ley ceremonial, que es conocida como ley de Moshe. A tal punto, que entre pastores se llega a expresar que los 10 mandamientos de Elohim fueron abolidos en la cruz con la muerte de Mashiach. Nada más erróneo, por no decir otra palabra. Cuando en realidad, mis amados y mis amadas, lo que fue clavado en el madero se conoce como la ley ceremonial, que era sombra de lo que había de venir. Sombra de lo que había de venir. Es decir, la vida y muerte de Mashiach para redención del pecador. Vamos a ver algunas, por la palabra, lo que tiene la diferencia de que hay una ley que tiene que ver con los 10 mandamientos, que fue la tabla que fue escrita por el dedo de Elohim, aunque después realmente el mismo Moshe tuvo que reescribirla, pero no cambió absolutamente nada de lo que había recibido, que es lo que usted tiene que entender. Y esa ley, ¿dónde fue puesta? Nada más y nada menos que en el arca, dentro. Pero usted va a ver que la ley ceremonial, que hay una diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. La ceremonial fue puesta a los lados del arca. A los lados del arca. Porque no tenía ni revestía ni reviste la importancia que reviste la ley eterna. Aleluya. Que fue puesta en el arca. Y el arca tipifica la presencia, la sustancia del Elohim vivo. Entonces hay una diferencia, mi amado y mi amada, entre la ley eterna, que tiene que ver con los 10 mandamientos dados en el Sinaí, recibido por Moshe, y la ley ceremonial o ley ritual, que tiene que ver con el culto que se le iba a dar al Eterno, y también con lo que era la ley civil, para normar la conducta temporal transitoria del hombre mientras esté aquí en la tierra. Pero hay una ley que es eterna, que la vamos a tener que observar tanto aquí como se observa, bendita sea la gloria eterna, allá arriba. Anoche, mientras meditaba en este tema, el Eterno precisamente, a través de su Rúa, me hacía entender algunas cosas. Y esas cosas establecía, antes de la existencia de la ley que fue dada a Moshe, ¿existía el pecado o no? Obviamente que sí, mi amado. Y si existía el pecado, si existía la transgresión, era obviamente porque habían mandamientos, reglas, ordenanzas que no podían ser transgredidos, que no podían ser violentados. Es decir, que antes de la ley que usted y yo conocemos, bendito y alabado sea el Eterno, existía una ley que fue violentada, que fue transgredida. Entonces, obviamente que no estamos sujetos simple y llanamente a la ley que fue dada a Moisés en el Sinaí. Existía una ley que es la ley eterna, y esa fue la ley que fue transgredida por el ángel caído, el querubín que estaba sobre el propiciatorio. Bendita sea la gloria del eterno Elohim que mora en la eternidad. Entonces vamos a ver, como les dije, mis amados y mis amadas, que una cosa es la ley ceremonial y otra cosa es la ley moral, que es una ley eterna. Por eso vemos en Deuteronomio 31, verso 9 y verso 24 y 26, que la ley ritual
fue escrita por Moshe, como le dije, en un libro, y esta a su vez fue dada a los sacerdotes, quienes la pusieron los sacerdotes al lado del arca. Entienda bien, yo quiero que usted escriba, ¿verdad? Deuteronomio 31, verso 9, verso 24 y verso 26, usted va a encontrar que esa ley ritual fue escrita por las manos de Moshe, y fue escrita en un libro, y a su vez Moshe la dio a los sacerdotes, y los sacerdotes a su vez la pusieron al lado, subraye esto, al lado del arca. No así la ley que recibió Moisés, que fue la ley de los 10 mandamientos, que son eternos, que fue entrada dentro del arca del Eterno. Dentro del arca. Una fue dentro, ley eterna, porque tipifica la existencia eterna que no puede ser abolida del Elohim de los cielos. Y otra, como era transitoria, pasajera, entonces esa fue puesta al lado, subráyelo, al lado del arca. Bendita sea la gloria del Eterno. Por eso vemos en Éxodo, precisamente en ese mismo libro, Éxodo 31, verso 18, y en Deuteronomio, verso 10 y verso 5, la ley moral, va usted a advertir ahí que fue escrita por Elohim, como le dije, en 2 tablas de piedra y dada a Moshe, quien la puso dentro del arca. Revise Éxodo 31, verso 18 y Deuteronomio 10, verso 5. Va a observar la diferencia entre una ley y otra. Bendito y alabado sea el nombre del Eterno. Vamos a hacer una primera pausa. Tiempo, como siempre decimos, es fugaz y veloz y raudo en televisión. No se nos muevan, que van a seguir siendo bendecidos con su programa, La Verdad de Elohim. Muebles y electrodomésticos La Magdala. Todo lo que necesites para mueblar tu casa, oficina o apartamento. Muebles en pino, caoba, roble y cedro. Tapizados en la tela que tú prefieras. Gran variedad de electrodomésticos de las más afamadas marcas. Tenemos a la venta las poderosas y bellas motocicletas Dayun. La nueva era del motor. Con alarma, radio y encendido a control remoto. Y para embellecer más tu hogar con ese toque de elegancia y distinción, ven y visita nuestro nuevo departamento de decoración, donde podrás escoger entre los más hermosos accesorios decorativos, importados y con un increíble precio de introducción. Perfumes, cremas y colonias de exquisito aroma y muchas cosas más para ese presente a ese ser especial. Muebles y electrodomésticos La Magdala, calle Ucho Álvarez Bogar, número 5, casi esquina Estrella Sadalá, frente al edificio H en Santiago. Teléfono 809-806-5633. Muebles y electrodomésticos La Magdala. La excelencia es nuestro lema. Gracias por continuar con nosotros. Esta es La Verdad de Elohim.
el programa de la libertad espiritual, porque está escrito: y conoceréis la verdad y ella os hará libres. Amén. Queremos recordarles a todos y a todas que la verdad de Elohim está en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook como La Verdad de Elohim, en Instagram también como La Verdad de Elohim, pero sobre todo la página oficial del ministerio del programa, laverdadelohim.com. Ahí usted podrá encontrar todos los programas que hemos hecho hasta este punto y también encontrará información sobre nosotros, quiénes somos, qué creemos, dónde están las Kehilot, las iglesias de este ministerio mesiánico, la sangre de Yeshua y por supuesto algunos interesantísimos temas que estamos convencidos y seguros que serán de gran bendición para su vida. Así que visítenos en laverdadelohim.com y su vida será bendecida. En esta ocasión seguimos tratando el tema de la ley temporal, la ley que era efímera, la ley que realmente tuvo un principio y tendrá un final. Y la ley eterna que es, bendito sea el Señor, la misma verdad que está en el corazón del Padre y que ha existido en los cielos desde antes que todas las cosas y existirá en los cielos por siempre y para siempre. Y me permito leer algunos versículos para que veamos a la luz de las palabras algunas verdades que son centrales en este tema. El Salmo 119, versículos 151 y 152 dice: cercano estás tú, oh Yahvé, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Dice también el Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Yahvé, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Yahvé, permanece tu palabra en los cielos. El Salmo 148, versos 5 y 6 dice: alaben el nombre de Yahvé, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Amén. Amén. Y también dice la palabra del Señor, leyendo entonces los versículos que usualmente se utilizan para hablar de que la ley fue abrogada. Gálatas capítulo 3, verso 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Amén. Vemos que la palabra dice que la ley de Elohim, que es la verdad de Elohim y que es la palabra de Elohim, permanece eternamente en los cielos y que fue establecida para no ser quebrantada y que siempre ha estado, porque la palabra de Elohim es el mismo Yeshua HaMashiach. Amén. Pero Pablo habla en el libro de Gálatas, y pido que por favor presten especial atención. Él habla de una ley que fue añadida. Si algo es añadido, lógicamente es porque en el principio no estaba. Si usted agrega algo, es porque en el diseño original eso no estaba. Y en esta creación, la ley ceremonial, que es la que tiene que ver con el culto, fue añadida. Y vamos a entender lo que eso implica en unos momentos. Y dice que ella fue establecida, pero fue establecida también de manera transitoria y temporal, porque fue establecida hasta. Cuando se habla de que algo es hasta, es porque hay un punto en el que eso deja de ser. Amén. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, que es Yeshua HaMashiach. Aleluya. Que es la verdadera ley eterna que ha existido para siempre en el cielo con el Padre. Así es. ¿Qué es lo que sucede, mis amados y mis amadas? Cuando Adán y Eva fueron creados en el principio, la ley de Elohim estaba en el corazón de ellos. La ley de Elohim, que es la misma voluntad del Dios de los cielos, porque la ley expresa la voluntad del Dios de los cielos. La ley estaba escrita en el corazón de ellos, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y por eso lo natural en Adán y en Eva era el hacer la voluntad de Dios. No conocían el pecado,
que era transgresión de la ley, porque la ley de Elohim estaba en su corazón y lo natural en ellos era el hacer la voluntad del Padre, porque eso es lo que estaba escrito en su corazón, la ley eterna que es el mismo espíritu del Padre. Pero por la transgresión primigenia en esta creación, porque entró el pecado a esta creación y se dio una separación entre el hombre y Elohim, entonces realmente Elohim en su plan insondable, bendito sea su nombre, Amén. introduce una ley temporal y terrenal, la que conocemos como la ley ceremonial que le fue dada al pueblo de Israel a través de Moisés y que era ejecutada por medio de los sacerdotes y levitas en el antiguo pacto. Por medio de esa ley ceremonial el pueblo se acercaba a Dios de manera temporal, porque usted sabe que a la luz de la palabra ninguno de los sacrificios ni ofrendas que se ejercían en el antiguo pacto podía resolver el verdadero problema. Amén. Porque el problema estaba en el corazón. Sí. Y entienda esto, los sacrificios animales solo podían limpiar la parte animal del hombre. Sí. Solo podían limpiar lo que tiene que ver con carne y con sangre. Pero el corazón seguía siendo pecaminoso, porque la ley eterna de Dios se había ausentado del corazón del hombre. Aleluya. Y aquí es que está lo central y lo que hay que entender. Esa ley que fue puesta dentro del arca de Yahvé es la ley que tenía que ser restablecida en el arca de Yahvé, que es el corazón del hombre. Por eso usted va a ver en Jeremías capítulo 31 y vamos a leerlo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Jeremías 31, 33. ¿Cuál es la promesa de Dios para el nuevo pacto? Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Amén. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pues si no hay ley en el nuevo pacto no existe. Sí es. Porque el nuevo pacto consiste en que la ley de Dios esté en tu corazón, en mi corazón, Sí. en mi mente y en tu mente. Aleluya. Pero es lo que tú tienes que entender. No es la ley temporal y transitoria que tenía que ver, entiende esto, con lo terrenal. Con lo terrenal. Por eso eran sacrificios terrenales los que se ofrecían. Por eso era sangre la que se derramaba de animales. Porque tenía que ver, bendito sea el nombre de Dios, con lo corporal o con lo animal. Pero hasta que viniera Yeshua HaMashiach, que es el verbo, que es la palabra eterna, que ha preexistido con el Padre, y viniera y se hiciera carne y sangre, bendito sea el nombre de Dios. Y él no pecó. ¿Y por qué él no pecó? Porque él era la voluntad de Dios hecha carne. Amén. Él era la ley hecha carne. Aleluya. Él no pecó porque realmente él era la ley eterna, el verbo eterno manifestado en carne y sangre. Pero él es el que tiene que entrar a tu corazón y a mi corazón. Sí. Y cuando él entra, entonces esa promesa de que la ley de Dios es establecida en tu corazón y en mi corazón se cumple. Pero entiende esto, porque esto es lo principal. No la ley temporal que tenía que ver con el culto en el antiguo pacto, que tenía que ver con cómo el pueblo se acercaba a Elohim, porque si tenía que acercarse a Elohim es porque estaba distanciado de Elohim. Y si tenía que ofrendar continuamente ofrendas, holocaustos expiatorios, continuamente, es porque uno solo no bastaba. Y uno solo no bastaba porque la parte espiritual realmente no era limpiada. Entonces vino uno que era 100% espíritu y era 100% hombre. Entonces ese derramó sangre y agua en la cruz del Calvario. Y por la sangre hay limpieza de lo terrenal y lo espiritual. Y el agua tiene que ver netamente con lo espiritual. Amén. En otras palabras, el sacrificio de Mashiach limpió lo físico y lo espiritual. Aleluya. Y por él hay restauración al hombre. Porque cuando el espíritu de Mashiach entra en el corazón del hombre, la ley eterna de Elohim se establece en el corazón del hombre. Gloria. Entonces por eso es que nadie puede hacer la voluntad del Padre. Por mucho que quiera y que humanamente se esfuerce, nadie puede agradar al Padre si no tiene a Yeshua HaMashiach en su corazón. Aleluya. Porque Él es la ley eterna y cuando Él se establece, entonces la voluntad de Dios es real en nuestras vidas. Pero es trascendental que hagamos la diferencia entre estas dos leyes. La ley que se estableció dentro del arca,
que es la ley eterna, y estaba dentro del arca porque es la que tenía que ser establecida en el arca del corazón del hombre, que es el arca del Espíritu de Dios. Y la ley temporal, transitoria, ceremonial, también llamada la ley levítica, porque era ejecutada a través de los levitas, que era lo que tiene que ver con el culto físico del antiguo pacto, hasta que viniera el que iba a restaurar la condición del hombre en el principio. La condición del hombre era que la ley terrenal no estaba, porque la ley de Dios estaba en su corazón. Cuando la ley de Dios salió del corazón del hombre, entonces Yahvé añade lo que tiene que ver con lo terrenal, aunque eso es parte de un plan más amplio que estaremos hablando, pero tenemos que poner las bases, porque esa ley terrenal y temporal también ya estaba en otro tiempo. Y tiene que ver con aquel que tenía el derecho sobre la carne y sobre la sangre. Por eso Yeshua tenía que clavarla en la cruz. Amén. Porque realmente si él no la clavaba, el derecho de ese que tenía el poder sobre la carne y la sangre permanecía. Bendito el nombre del Rey de Gloria, aleluya, que es Yeshua HaMashiach. Amén. Pero entonces, como la ley eterna sale del corazón del hombre, se establece la ley terrenal, que es la que fue añadida, porque en el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva en esta creación, no estaba, pero fue añadida y fue establecida hasta que viniera la simiente, que es Yeshua HaMashiach. Gloria. ¿Por qué? Porque cuando viniera la simiente, él, a través de él, se volvería a escribir y establecer la ley eterna de Dios en el corazón del hombre, la que ha preexistido, la que dice la palabra que eternamente ha estado en los cielos, porque es el mismo Yeshua HaMashiach. Hay que entender esta diferencia entre una ley y la otra. Amén. Porque realmente lo grande con respecto a esto, y esto es sobre todo nuestros hermanos judíos mesiánicos sobre todo, que por no tener conocimiento y no saber deslindar entre una cosa y la otra, lo aceptan todo. Sí. Y nuestros hermanos cristianos, a quienes amamos, entonces por no tener conocimiento hacen lo contrario, lo rechazan todo. Sí. Y tanto un extremo como el otro está mal. ¿Por qué? Lo decimos con toda humildad. ¿Por qué? Porque si usted lo agarra todo, usted agarra lo eterno y también lo temporal. Y lo temporal deja de ser, y lo grande es, y esto es profundo y para la mente que tenga entendimiento, si usted, después del sacrificio de Yeshua HaMashiach, usted sigue abrazando lo temporal, entonces sobre usted tiene un derecho, el que realmente tiene el poder sobre la ley terrenal. Sí. Por eso vamos a entender por qué Pablo decía, hablándole a los Gálatas, le hablaba tan duro y les decía, mire, si ustedes se circuncidan, de la gracia se desligaron, sí, cayeron de la gracia. Ustedes no tienen nada que ver con Yeshua HaMashiach si practican la circuncisión física. Eso está en la palabra, Hay algunos hermanos judíos que se enojan con esto. Eso está en la palabra, sí, eso es algo que está ahí. Pero por otro lado, realmente la ley eterna es eterna. Si agarramos todo, agarramos lo que ya no es, y ahí está el error de nuestros hermanos judíos. Pero realmente, si rechazamos todo, rechazamos lo que es eternamente. Y rechazamos a Yeshua HaMashiach. Y rechazamos el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, la promesa es que la ley de Dios sería escrita en tu corazón y en mi corazón. Amén. Y si para ti no hay ley, entonces ¿qué está escrito en tu corazón y en tu mente? Sí. Y si no hay nada escrito en tu corazón y en tu mente, entonces no eres parte del nuevo pacto. Aleluya. Porque la promesa del nuevo pacto es ley eterna de Yahvé en el corazón y en la mente del hombre. Esa es la promesa del nuevo pacto. Entonces, esos dos extremos, que son los que realmente queremos exponer el hierro en ambos puntos, agarrarlo todo y querer ahora tomar toda la ley, es un error, porque hay una parte que es terrenal, que fue añadida y que era hasta que viniera Yeshua HaMashiach, y realmente rechazarlo todo, porque hay una parte, como vimos en la palabra, que ha estado eternamente y estará eternamente, porque es Yeshua y porque tiene que ver con la naturaleza del Padre. Tiene que ver con la naturaleza de lo espiritual. Entienda esto, hablamos de una ley que es terrenal porque regía solamente las cosas terrenales. No te afeites la barba. Los sacrificios eran así y asá. Haz tal o cual cosa con el pelo. Eso eran cosas que tenían que ver solamente con la materia, no tenía nada que ver con el espíritu. Ahora, la ley espiritual que trasciende lo terrenal es la que tiene que ver con la naturaleza del Padre.
Como por ejemplo el caso del Shabbat, que es parte de la ley eterna y que es netamente espiritual, porque tiene que ver con los espíritus de luz que están para recibir revelación del Padre en esta creación. Este es un tema profundo, y por ser profundo es interesante, porque realmente hay que entender la ley eterna de Dios y la ley terrenal y temporal que Yeshua vino a clavar en la cruz. Amén. Vamos a una segunda pausa. Quédense con nosotros. Les prometemos que seguirán siendo grandemente bendecidos por el Ruach de Elohim. Amén. Amén. Somos el Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Te invitamos a compartir con nosotros en cualquiera de nuestras Kehilot. Hasta ahora estamos en el Caimito, La Penda, Gaspar Hernández y Montecristi, República Dominicana. También estamos en Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Nuestra Kehilá El Rúa en Llamas está ubicada en la carretera principal El Caimito Adentro número 62, La Vega. Nuestra Kehilá El Pueblo Escogido por Dios está ubicado en la carretera La Torre Los Peladeros número 16 en La Vega. El Templo del Elohim Viviente está en la autopista Duarte, barrio El Candor, Antigua Tropicana, en Gaspar Hernández. La Kehilá La Nueva Jerusalén está ubicada en la calle Osvaldo Ross número 1, Bellavista, Montecristi. Nuestra Kehilá en los Estados Unidos está ubicada en el 139 de Quail Hollow Circle, Windsor, Connecticut. Estas son las Kehilot de nuestro Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Kehilot que están a tu disposición si quieres adorar, exaltar y glorificar al único Dios verdadero. En cada Kehilat hay hombres y mujeres que como tú aman a su Creador y anhelan agradar el corazón de su Padre Celestial. Visítanos y te recibiremos en el amor del Padre. Gracias por seguir con nosotros y este es su programa La Verdad de Elohim. Hoy tratando el tema de la ley. ¿Ha sido abrogada la ley? La ley ceremonial y la ley moral. Diferencia entre una y otra. Y a la luz de la palabra hemos visto que realmente hay una ley que es eterna. Vamos a estar citando algunos versículos para que usted mismo pueda confirmar lo que estamos hablando y usted pueda establecer la diferencia entre una y otra. Hemos visto a la luz de la palabra que una ley que fue la que recibió Moshe en el Sinaí, escrita por el dedo de Elohim, esa ley no fue realmente variada en ninguna de las dos tablas. La primera tabla, pues sabe que la primera tabla, cuando Moshe descendió del monte y encontró al pueblo de Israel adorando a los becerros hechos con las joyas que eran precisamente para la gloria y la honra del Eterno. Entonces, Moshe, en una ira justificada, más que justificada, rompió la tabla de la ley. Entonces, nuevamente la ley volvió a reescribirse, pero esa ley no sufrió ninguna variación, porque fue la ley que el Eterno le dio a Moshe. Entonces, esa ley, repetimos, vamos a hacer hincapié en ello, esa ley que es la ley conocida como los 10 mandamientos, la ley revelada del corazón del Eterno a Moshe, esa ley fue puesta dentro del arca, porque representa al mismo Elohim, representa al mismo primogénito del Abba, representa la sustancia del que iba a revelar al Padre, que es Yeshua HaMashiach. Estaba dentro del arca. Y otra, usted vio, ya citamos ambos versos bíblicos, que fue escrita por Moshe. La ley ceremonial o ley ritual fue escrita por Moshe, y Moshe, a su vez, Moisés, la dio a los sacerdotes. Y los sacerdotes, fíjense bien, una fue puesta, la ley eterna, la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, fue puesta de manera directa por Moshe
dentro del arca y la otra fue puesta por los sacerdotes, los ayudantes, los levitas ayudantes, no dentro del arca, sino puesta al lado del arca. Entonces, eso implica la transitoriedad, que era una ley realmente temporal que iba a hacer un papel transitorio con respecto a la carne, con respecto a lo natural. Pero la ley eterna, que es precisamente la ley que le fue dada a Moisés, tiene que ver con lo eterno porque tiene que ver con lo espiritual. Y hay una diferencia entre estas dos leyes. Y la vamos a ver, usted va a considerar, yo no voy a estar leyendo todos estos versículos, pero usted puede ir escribiéndolo y usted va buscando para que usted vea la diferencia. Usted busca, por ejemplo, Hebreos 10:1 y usted va a ver ahí la ley ritual, que lo que trata es de asuntos ceremoniales. La ley ritual trata de asuntos ceremoniales respecto al culto del Altísimo. Pero usted va a leer, como citaba mi hijo, en el Salmo 19, el verso 7, el verso 8, y usted va a ver que la ley, la ley eterna, refiriéndonos a los 10 mandamientos, la ley eterna de Elohim, lo que trata es asuntos morales, asuntos que tienen que ver realmente con la espiritualidad del ser humano. Usted va a buscar entonces Levítico 5, verso 15, y usted va a ver que precisamente la ley levítica lo que tiene que ver es con la ritualidad, porque lo que prescribe es sobre ofrendas, la ofrenda que se daba por el pecado con respecto a la carne. Y es por eso que usted va a ver, bendita la gloria de Eterno, que no hay nada que se ofrendara en el altar del sacrificio que no fueran cosas netamente naturales, cosas netamente que tienen que ver precisamente con lo natural, con lo que es la carne. Usted va a ver a las abluciones que se hacían, los sacrificios, todo tenía que ver con la sangre de los becerros, de los machos cabríos, de los palominos, el aceite, la harina, todo era natural, bendita la gloria de Eterno, porque era precisamente para ofrendarlo por el pecado que tenía que ver con la carne. Pero no se podía ofrendar con lo que tenía que ver con el espíritu, porque no realmente redimía lo que tenía que ver con el espíritu. Por eso es lo que pocos pueden entender. No podía haber nadie, absolutamente nadie, que no fuese el mismo Elohim, que se diese a sí mismo a través de su Hijo para poder realmente remediar el pecado que tenía que ver con lo espiritual. No podía ser nadie, absolutamente nadie, que no fuera el mismo Elohim. Y por eso Él mismo se ofrendó para poder solucionar lo que tiene que ver realmente con lo espiritual. Porque es bueno que tú comprendas que hay una dualidad en lo que tiene que ver con el alma. El alma tiene que ver con lo espiritual, pero el alma tiene que ver realmente con lo terrenal, tiene que ver con lo corpóreo, tiene que ver con el cuerpo, bendita la gloria de Eterno. Entonces la ofrenda tenía que ser una ofrenda dual, una ofrenda divina, espiritual, pero también una ofrenda natural que tenía que ver con la carne, bendita la gloria de Eterno. Y por eso es el misterio, Yeshua HaMashiach, mucha gente no entiende esto, era Elohim, pero también era hombre. Y ese es el misterio, grandísimo misterio, de cuando fue abierto su costado, no podía realmente salir otra cosa que lo que era su conformación espiritual y su conformación física, agua y sangre, que tipificaba precisamente lo divino y tipificaba también lo natural. En el principio el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas. Las habitaciones de Elohim están en las aguas. El hábitat natural de Elohim son las aguas. Bendito sea el nombre del Eterno. El hombre está conformado por un 75% de agua, porque tiene que ver con lo divino. Hay una tercera parte que tiene que ver con el derecho del espíritu caído, que es la carne. Esa tercera parte tiene que ver con la carne, bendita la gloria del Eterno. Pero el 75% es netamente agua, porque el hombre es un ser antes que corporal, aunque te veas físicamente un ser natural, pero tú eres un ser espiritual. Entonces tenía que venir alguien que pudiera realmente redimir lo espiritual y redimir lo terrenal. No podía ser nadie más que el mismo Elohim. Y por eso Él se dio a sí mismo para
redimirnos de la maldición del pecado. Pero ¿qué fue lo que fue crucificado? Tú tienes que entender, mi amado y mi amada, aleluya. Cuando Yeshua ascendió a los cielos, que llevó cautiva la cautividad, que traspasó los cielos, realmente reconcilió consigo todas las cosas, así las terrenales como las divinas, las espirituales. Porque hubo una situación que tenía que ver netamente con lo espiritual. Netamente, aleluya, con lo espiritual, repito. Y había otra que tenía que ver con lo terrenal. Él reconcilió por medio de su sangre, esa sangre vertida en el madero, las cosas terrenales, así como las celestiales. Porque, te reitero, el alma tiene que ver con lo terrenal. Y precisamente por eso en el principio, antes de Yeshua ascender a los cielos, las almas descansaban en el lugar natural de lo que tenía que ver con el poder, el que tiene que ver con el poder de lo terrenal, el poder de lo natural. Las almas descansaban en un lugar, las mismas almas del eterno Elohim, hasta que vino el mismo Elohim, Yeshua HaMashiach, y le predicó a los espíritus encarcelados. Y las almas ascendieron. Ahora están en el seno de Abraham, después que Yeshua ascendió. Bendita sea la gloria eterna. Ahora están en el seno de Abraham, no en el Seol. Hay que entender, bendita la gloria del Eterno. Amén. Hay una ley que es temporal, hay una ley que es ceremonial, que tiene que ver con lo natural, pero hay una ley que es eterna. Tú lees, como te digo, en Levítico 5, verso 15, y vas a ver que ahí todo lo que se habla es sobre la ley ritual que prescribe las ofrendas que se dan por el pecado. Pero asimismo te va a ver en Romanos 7:7, vas a ver que la ley moral, esa ley eterna, es la que revela el pecado. La ley moral. Colosenses 2:16. Entiende esto. No vamos a ser juzgados por la ley ritual. No vamos a ser juzgados por la ley ceremonial. Bendito sea el Señor. Colosenses 2:16. Pero sí vamos a ser juzgados por la ley moral, la ley eterna, en Santiago capítulo 2, verso 12. Santiago capítulo 2, verso 12. Por esa ley, que es la ley moral, sí vamos a ser juzgados. Es decir, hay una diferencia, tremenda diferencia entre una ley y otra. En Gálatas 5, verso 1, quienes guardan la ley ritual y todavía están, como decía mi hijo, mi amado hijo, guardan lo que tiene que ver con lo temporal después de la venida de Yeshua HaMashiach y la manifestación y la conquista de Yeshua HaMashiach. Entonces pierden la libertad gloriosa con que Yeshua nos hizo libre. Bendita la gloria eterna. Amén. Porque realmente te vuelves atrás y toma como cosa vana el sacrificio expiatorio y la sangre del pacto eterno. Por eso hay cosas que tienen que ver con la ley que fue crucificada en la cruz del Gólgota, en el madero. Si fue crucificada, ya realmente desapareció. Entonces, ¿cómo tú vas a retomar, hermano mío mesiánico, hermano mío nazarita? ¿Cómo tú vas a retomar? Y es que es difícil entender estas cosas si realmente el Rúa de Elohim no lo revela. ¿Cómo tú vas a retomar lo que ya fue crucificado? ¿Cómo tú vas a tomar una carga, una cruz que ya realmente tú no debes llevar? Entonces está tomando la sangre del pacto eterno como si realmente eso no tuvo eficacia, no tuvo efecto. Vuelvo a tomar la ley y voy a tratar de cumplirla yo. Eso es lo que hace todo aquel, porque se está desligando de la obra expiatoria del Cordero Santo. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Entonces, en el libro de Santiago, el verso 1, verso 25, la ley moral nos da libertad en Mashiach, porque hemos recibido la libertad gloriosa de haber sido redimidos por la sangre de Él y vueltos al Padre. Entonces, es por medio de la fe, como dice Romanos 3, verso 31. Es la fe en Mashiach la que establece la ley, no la deroga, pero la ley eterna. Porque ya, por ejemplo, la ley que tenía que ver con el apedreamiento, cuando se apedreaba,
realmente, tú no estás viendo que eso se está cumpliendo. Obviamente, ya Yeshua pagó el precio de todo lo que tiene que ver con esta ley. Todo lo que tiene que ver con la ley ritual, que era hasta la manifestación de Yeshua HaMashiach, como bien leyó y citó y explicó mi hijo. Fue una ley añadida hasta que Yeshua HaMashiach fuese manifestado e hiciese la obra expiatoria del Cordero, como vino a morir, su sangre preciosa nos ha libertado, nos ha hecho libres y somos nuevas criaturas en Yeshua HaMashiach. Así en Efesios 2.15, la ley ritual culminó sus funciones. Entiende que tú no puedes mezclar una cosa con la otra. Efesios 2.15, la ley ritual culminó sus funciones en el madero, en la cruz del Calvario, cuando Yeshua murió. Efesios 2.15, en Mateo 5.18. Pero, entiende bien, mira el paralelismo entre estos dos citas. Efesios 2.15 te establece que la ley ritual terminó su función en la cruz del Calvario con la muerte de Yeshua HaMashiach. Pero en Mateo 5.18 te establece que la ley moral durará mientras existan los cielos y la tierra. ¿Entiende? Son cosas muy diferentes. Una que es ley transitoria a la luz de la palabra. Lee la palabra, porque no podemos comenzar a leer todos estos versículos, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Vas a ver que realmente esa ley, la ley ritual, la ley temporal, la ley transitoria, fue dada hasta la muerte con el que fue crucificada con Yeshua HaMashiach. Pero la ley eterna va a durar, dice la palabra, como te establecimos ahí en Mateo 5.18, va a durar mientras existan los cielos y la tierra por la eternidad. Amén. Amén y amén. Le pasamos este tiempo a mi amado hijo. Amén. Aleluya. Si aún le queda duda a alguien de la existencia de estas dos leyes y que son distintas, vamos a seguir escudriñando las escrituras. Fíjese, la ley terrenal y temporal es para los terrenales y los que están en la naturaleza caída. Es para los que están todavía bajo el dominio y la sujeción de la naturaleza caída. Por eso escribió el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 8, 1 de Timoteo 1, del 8 al 11, dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley terrenal y temporal no es para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, etcétera, etcétera, y todos los pecadores habidos y por haber. ¿Y cómo es posible? No dice la palabra que la ley de Yahvé es buena y es perfecta, y que realmente los justos se deleitan en obedecerla, que es para ellos. Pero se habla de una ley aquí que no es para el justo, sino para el pecador, porque está para condenar realmente al que tiene que ver con la naturaleza terrenal. Por eso también escribió el apóstol Pablo en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de esta ley para hacerlas. ¿Por qué? Entienda esto. Todo el que todavía anda bajo la ley terrenal y temporal está bajo maldición, porque si se ve en la necesidad de acercarse a Dios mediante esa ley terrenal y temporal, es porque está en transgresión con respecto a la ley eterna de Dios. En otras palabras, si todavía estamos guardando la ley que es terrenal y que es temporal, es porque todavía la ley eterna no se ha establecido en nuestros corazones. Y por eso el que está bajo la ley terrenal y temporal está bajo maldición. Está bajo maldición porque está separado de Dios. Elohim donde habita, es donde habita Yeshua HaMashiach. Y Yeshua es la palabra, que es la ley eterna que entra en el corazón del hombre. Amén. Sin dudas que a la luz de la palabra hay dos leyes, una eterna y una temporal. Una que siempre ha existido y una que fue añadida. Una que fue establecida hasta que viniera Yeshua HaMashiach, y una que el mismo Yeshua HaMashiach dijo que permanecería mientras permanecieran los cielos y la tierra. Aleluya. Cosas completas y totalmente diferentes. Amén, así es. Se ha agotado el tiempo, amado pastor. Amén. Nada, nomás bendecir una vez más a los amados televidentes
y nos veremos en una próxima ocasión. Shalom Lekulán. Amén. Bendiciones. Amén. Ha culminado tu espacio La Verdad de Elohim. Será pues hasta una próxima ocasión, Elohim mediante, en que estaremos juntos en este mismo espacio a través de este mismo canal. La Shalom de Elohim llene tu corazón.